Bueno, gracias Nuria por estar en mi primer live por YouTube. Todo es todo un descubrimiento para mí. Estamos ap Em, estamos aprendiendo. sí, 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 estamos aprendiendo. Bueno, quería agradecerte por estar, por permitirme también que vengas a presentar tu libro, que sinceramente para mí o sea, me hace mucha ilusión, porque sí sabía de hace tiempo, pero cuando llegó a mis manos y me lo leí en nada, me lo comí enseguida, sentí muy fuerte una sensación de tiene que conocerlo esto mucha gente porque va a ayudar a mucha gente. Entonces, quise tener el honor de tenerte para hacer enseguida un directo contigo y hablar sobre él. Bueno, aquí tenéis el libro, que por cierto es precioso. Y bueno, voy a comentaros un poquito, Nuria, de dónde viene, ¿vale? Aunque muchos ya la conocéis, pero para los que no sepáis, Nuria es nacida en Sevilla, se formó como cantante en diversas escuelas y seminarios a lo largo de su carrera de más de 2 décadas en el escenario. Ay, se dice rápido, pero 2 décadas, ¿eh? Se especializó en jazz, habiendo sido cartel en festivales como el Festival de Blues de Las Cabezas de San Juan, el Festival de Jazz de Higuera de la Sierra o de la Asociación Jazz Rubí en Barcelona. En el año 2017 se certificó como instructora de técnica vocal del Institute for Vocal Advancement en Estados Unidos y en el 19 Modern Vocal Training, habiendo recibido además formación directa con instructores de canto de la mano de otros famosos vocal coaches como Greg Enríquez y Kathy Riggs, que es la hija de Seth Riggs. Y formación en fisiología vocal de la mano de fonoaudiólogos Carlos Guzmán. Muy Ujú. bien. Ella tiene su propia escuela de canto que se llama Natural Voice Studio, que está en España, en Sevilla. Se puede también tomar clases online con ellas. Y ella forma y prepara y ayuda a mejorar su técnica a cantantes de todo el mundo. Así que, bueno, luego, para completar todo ese conocimiento que ella ha adquirido, lo que ha hecho fue empezar a estudiar sobre el funcionamiento de la voz desde el punto de vista más holístico, que lo que está haciendo actualmente, está cursando, no sé si es actualmente o ya has terminado, la carrera de medicina tradicional china de la prestigiosa escuela Li Ping en Barcelona. Sí, eso es. Eso es, o sea que tienes todo un bagaje, o sea, no viene desde ayer, o sea, Nuria tiene bastante conocimiento, aparte de conocimiento, que creo que es lo más importante, es la experiencia, ¿no? De poder aplicar todo esto pues a sus cantantes y sé de primera mano que les ha ido muy bien con Nuria, así que si queréis tomar clases con ella, pues os la recomiendo. Bueno, Nuria, te voy a hacer algunas preguntas porque para conocer un poco de dónde viene todo este libro, ¿no? ¿Desde cuándo empiezas a gestar la idea de hacer un libro? ¿Desde cuándo y por qué? Ujú. Esa es muy buena pregunta, Sol, porque, bueno, hola a todos. Es una buena pregunta porque realmente creo que desde que empezamos a estudiar, que fuimos compañeras en IVA, creo que todos nos dimos cuenta de que faltaban textos sobre lo que estábamos estudiando en español. Mm, Recomendaba la propia escuela libros y artículos, todos en inglés, ujú, y bueno, pues nosotros nos formamos con eso, pero que también es verdad que veíamos que parecía como que en España esto era desconocido, ¿no? Porque no encontrábamos bibliografía. Y mm, en cierto modo lo era, porque tú hablabas con personas, bueno, los alumnos, otros profesores de canto te seguían hablando de teorías de hace 2 siglos, ¿no? Entonces tú decías, no, es que esto no es así ya. Claro, y es normal que todavía se siga enseñando así, puesto que no hay bibliografía que diga otra cosa. mm, Entonces, realmente es lógico, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, esto se tiene que ir solucionando, ¿no? Obviamente no soy yo quien va a poner aquí, no, voy a cambiar la historia, pero sí quería poner un granito de arena. Sí sabía que de alguna manera teníamos que empezar los que nos estábamos formando a hacer esto y empezar a escribir mm. en castellano
y empezar a contar lo que sabíamos y que no se estaba aplicando en la mayoría de los casos, en la mayoría de las escuelas de canto, ¿no? Y por Mm. supuesto, en el conservatorio. Esto va de paso. Entonces, entonces, claro, veíamos la frustración de los cantantes que también habíamos tenido nosotros mismos, ¿no? Como alumnos Ujú, de un montón de profesores antes de llegar a IBA, que no habían solucionado para nada los problemas que teníamos en la voz, ni entendíamos qué nos pasaba, ni lo entendía nadie. Y entonces, bueno, esta frustración, ¿no? Del cantante, de no encontrar solución a lo que le pasa. Entonces, claro, cuando empecé ya un poco más en serio, ¿no? Pues cuando ya estaba terminando mi formación en IBA, empecé a pensar cómo, bueno, empecé a hacer post, ¿no? De técnica vocal en ujú. Instagram y Sí. en YouTube. Y vi que, bueno, tenía muy buena acogida, sobre todo, bueno, también entre mis alumnos que empezaban a saber más, ¿no? Además de lo que daban en clase, pues tenían ese complemento y de otra gente que no estaba conmigo, pero que también compañeros, vocal coaches. Entonces dije, ostras, es que esto es necesario, una vez más, ¿no? Claro, el planteamiento difícil fue, esto yo sería 2021 más o menos, cuando me lo empecé a Ujú, plantear en serio. Y digo, vale, el problema es, ¿cómo cuento esto? Mm, ¿Cuánto cuento? ¿Y cómo lo cuento, no? O sea, okey. claro, tenemos bastante conocimiento, ¿no? Después de los años que nos hemos llevado formándonos como vocal coaches, ¿no? Pero sabemos que los cantantes no necesitan todo ese conocimiento, ¿vale? Necesitan parte de ese conocimiento, necesitan saber al menos básicamente cómo funciona la voz Ujú, de una manera básica, pero hay ciertas cosas que todo el mundo debería saber. O sea, para que claro. nadie más nos vuelva a decir cuando decimos, bueno, ¿y tú cómo crees que se canta un agudo? ¿No? Y que te digan, bueno, pues apretando mucho aquí, cogiendo mucho aire y poniendo el diafragma, que nadie más vuelva a decir esto, ¿no? Que todo el mundo se Ujú, vocales se estiran, se adelgazan para dar un agudo, ¿no? Y esto no lo sabe nadie, es increíble, pero es muy básico, pero no lo sabe nadie. Entonces, ya. claro, ciertas cosas que yo sabía que había que divulgar, que tenían que saberse, ¿no? Para dejar atrás todo lo otro. Pero claro, ¿hasta cuándo? ¿Qué cantidad, no? ¿Cuánto de conocimiento? Y por otra parte, ¿cómo lo iba a contar que no fuera aburrido, Claro. no? Entonces, claro, el primer año creo que me lo pasé estructurando qué era lo importante que tenía que saber la gente que se acercara a la voz, qué era lo mínimo que tenían que saber y contarlo de una manera amena. Entonces se me empezó a ocurrir, ¿por qué no hacerlo como lo hacía la gente conmigo? Si yo Ajá, tenía clase, ¿qué me hacían? Preguntas. Si yo claro. estaba con amigos, ¿qué me hacían? Preguntas, ¿no? Al final. Y yo decía, vale, pues voy a empezar a guardar las preguntas. Y empecé con lo típico de las notas del móvil a preguntar, qué buena está. O se me ocurre a mí, caminando, o paseando, haciendo deporte. Decía, uy, está parada, qué buena está. Y entonces, pues así, no tenía ni un número de preguntas siquiera. Empecé a recopilar preguntas y digo, hasta donde llegue, hasta que me parezca bien, ahí pararé. Y Y así fue. Y así y nació te ese dieron 70. así fue. Probablemente hay más, claro, seguro que hay más. Pero No, digo, pero son unas cuantas 70, ¿eh? son Que no unas dices, las 5 preguntas. No, 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 70. cuantas. Sabía que quería, pues, por supuesto, de técnica, pero también de salud vocal y de cosas Mm, un poco más holísticas también. Quería que también estuvieran. Y, en fin, algún acercamiento a cómo enseñamos, pero no es mm, un libro para enseñar. Para eso hay que estudiar claro. con EPIC, por ejemplo, ¿no? Para Claro, esa es otra carrera, es otro libro, pero definitivamente tiene que ser con profesores, ¿no? Que te ayuden a entender cómo funciona la voz y demás. Claro, a veces, se malinterpreta que por el simple hecho de leer un libro o ver vídeos en YouTube, si son buenos, ¿no? Em, ya tienes información como para poder saber aplicarla. Y Ujú, la cuestión es que la información sí que te da el poder, porque tienes información, pero luego aplicarla ya es otro tema. Ahí ya tienen que enseñarte cómo tienes que aplicarla, ¿no? exacto. Y bueno, y aparte en el caso del libro de Nuria, que está muy bien, yo creo que lo abarcas de una manera muy fácil, como muy bien has dicho, de preguntas y respuestas. Está fácil, está muy entendible, pero aún así está no por la superficie. Yo lo sentí así, no, o sea, estoy rascando un poquito más.
que la superficie. No hay una profundidad de quizás una investigación profunda que quizás a lo mejor un profesor tenga que hacer para luego poder dar clases, pero creo que estás ahí rascando más información que lo que medianamente se escucha por ahí o por internet, ¿vale? Lamentablemente hay mucha información que no es buena y la que es buena no, quizás no está del todo bien explicado. Entonces, me pareció súper acertado. También es verdad que, bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta leer. O sea, eso también es beneficioso para mí, que, o sea, que me den un libro, que me ponen un libro y ¿no? Entonces, em, a mí ya te digo, me lo comí, o sea, lo leí enseguida. Luego lo volví a leer por segunda vez porque digo, vale, ahora voy a ir más lento para encontrarle más como sustancia. Funciona así, ¿no? Sí, funciona así. Y, y me parece muy, muy interesante que la gente lo tenga, este libro, porque sé que le va a resolver muchísimas dudas, que inclusive hay preguntas que quizás nunca te las has hecho y de repente al leerlas dices, ostras, esto no me lo había planteado y fíjate qué bueno saberlo. Hay otra cosa también que me gustó mucho, Nuria, que aparte de responder con evidencia científica, porque eso es lo que, o sea, cómo se debe responder, también está tu parte, o sea, tu perspectiva y tu visión ya también como profe, ¿no? Desde la experiencia que ya llevas unos cuantos años, desde experiencia no solamente como profe, inclusive como cantante, ¿no? Porque al final ahí estás uniendo las dos. Eh, esa experiencia que tu propia visión, ¿no? Dando a entender que, bueno, quizás otra persona puede tener otra visión, pero que la ciencia, al final, lo que hoy día dice es eso. ¿Qué, qué opinas sobre eso? O sea, ¿cómo has querido mostrarte en este aspecto? Ujú. Pues sí que es verdad que el subtítulo es desde la ciencia vocal, entonces mi primera máxima era que eso fuera lo que se sabe hoy día, y recalco hoy día, porque la ciencia siempre está avanzando pero sí que es verdad que lo que está ahí tiene también en su mayor parte se prueba con la experiencia, es decir, nosotros Ujú. como profesores no decimos que esto es así solo por la ciencia, lo decimos porque estamos dando clases, lo estamos aplicando y funciona. Claro. El hecho de que alguien, por ejemplo, otras técnicas, como mencioné en el libro, pues no apoyen el entrenamiento con escalas porque mantienen que no sirve para nada, esto no es que lo defienda yo porque lo dice la vocología, que entrenar con escalas fija una coordinación vocal correcta, sino Ujú. que lo sabemos por nuestros propios alumnos y tenemos años de experiencia ya en esto, ¿no? Que tratar la voz por partes no es algo eficiente, porque al final el alumno acaba cantando pensando en técnica, no se automatiza esa coordinación, sino que cree que tiene que hacer cosas distintas en sitios distintos de la voz, ¿no? Entonces no se crea realmente una voz homogénea, que es lo que queremos, una voz mixta y equilibrada en todo el rango. Y esto Ujú. alas, básicamente. Aunque pongamos cosas que a la gente le parece magia, ¿no? De vez en cuando en una canción y digamos, toma, esta herramienta para esta nota, vale, está bien. Pero al final lo que hace una voz desarrollada técnicamente y fácil de manejar, sin pensar, que es lo que queremos todos, cantar sin pensar. O sea, simplemente Tal que cual. funcione. Esto lo hace el entrenamiento con escalas, ¿no? Entonces, esto es la experiencia, no solamente lo que dice la ciencia, ¿no? Y por otra parte, sí es verdad pues que hay cosas que la ciencia puede haber una investigación, por ejemplo, en el ámbito de la respiración, como digo, por ejemplo, ¿no? De la respiración clavicular, ¿no? Esta cosa, la del médico, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que se han hecho investigaciones, esto sí, con cantantes profesionales, es decir, gente que ya maneja su voz profesionalmente bien, y no Ujú. se ha observado que esa respiración tenga un efecto relevante en la emisión, o sea, que no empeoraba la emisión, ¿no? Esto Ujú. en este sentido, pero claro, estamos hablando de gente que es que ya maneja su voz haciendo el pino, ¿no? O sea, Claro. entonces, claro, igual, pero sí mi experiencia, por eso lo recalco, sí mi experiencia personal es que esa respiración en cantantes menos formados técnicamente Ujú.
pues no ayuda mucho, ¿vale? claro. Da la sensación, coge muchísimo más aire, da la sensación como de ahogo, de estrés al cantar. Pero bueno, esto es ya mi visión personal, ¿no? Que no está, Ujú. digamos, probada científicamente, pero sí que lo veo en mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre, si tengo que hacer un matiz en ese sentido, pues lo he hecho, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que me estabas comentando. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, comentando un poquito, me gustaría mostrar un poquito tu libro. Venga, ¿no? El primer capítulo, Nuria se centra todo en lo que es técnica vocal, como por ejemplo, por qué cantamos, cómo cantamos, es la respiración lo más importante en el canto, cómo son las cuerdas vocales, y ahí ella has hecho tus dibujitos que son muy característicos. Sí, sí. Bueno, que es la llamada voz de pecho y de cabeza, ¿no? Exactamente, los registros, qué es la voz mixta, qué es realmente el apoyo, ¿no? Este tema también da mucho para hablar, porque es como el tema de la respiración. No sé si te apetece comentar algunos puntitos acerca de Sí, esto. creo que es uno de los grandes temas del libro, ¿no? Que es el tema de la respiración y el apoyo y todo esto, el diafragma, todo esto que todavía, pues claro, el 80-90% de las personas que me han preguntado alguna vez sobre canto me han preguntado por el diafragma, eso es una realidad. Entonces, esa es una de las razones del libro, ¿no? De la necesidad de que escribamos más libros sobre esto, ¿no? No solo yo, porque pues debemos hacer la divulgación de la ciencia, de lo que dice hoy día la Ujú, ciencia, ¿no? Y lo que dice es que obviamente no cantamos manipulando el diafragma y la experiencia además nos dice que en la inmensa mayoría de los casos, cuando damos clase, vemos que el problema no es la respiración, no está el problema ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues le he dedicado ahí un ratito a explicar todo esto, también con base científica, obviamente, ujú, hay estudios sobre esto, sobre hacer ujú. de respiración aislados, no mejoran en absoluto la emisión, puesto que, pues bueno, el clásico símil de la guitarra, ¿no? Es como hacer así antes de tocar la guitarra, no sirve absolutamente de nada si no tocamos el instrumento, ¿no? Las cuerdas y opera la resonancia de la caja. Claro. Pues exactamente igual, ¿no? Entonces, ejercicios de respiración aislados de lo que viene siendo la fonación no tienen sentido. Y eso está demostrado en investigaciones Eh, científicas. sí, y hay mucho, de hecho, ya, yo lo comentaba en un vídeo, o sea, ya hace más de 40 años que ya se sabe, ¿no? Ya. Y, te preguntas, ¿por qué todavía se sigue hablando sobre eso cuando hace, o sea, no estamos hablando, es que hace 5 años, no, o sea, son 40 son muchos años, ¿no? Y, qué pena que no haya llegado toda esa información a todas las personas que, bueno, que enseñan, sobre todo lo que yo noto, por ejemplo, en países de Latinoamérica, ciertos países, porque hay, por ejemplo, Chile es pionero, por ejemplo, con Marco Guzmán, es pionero, ¿no? En todo esto, pero hay ciertos países de Latinoamérica donde, o sea, es que nunca lo han escuchado. Y lo puedo decir porque tengo alumnos y profesores de la formación que vienen de ahí y la primera vez que escuchan esto es como, ¿cómo? Y entonces ya se quedan como un poco durante un buen tiempo intentando asimilar lo que creían que ya no es así, ¿no? Entonces, y a veces les cuesta mucho. Cuesta mucho, eso se llama sesgo de confirmación. Cuando tú a Mm, alguien le quieres quitar una idea que ha creído firmemente, prefiere creer en la idea antigua. O sea, mm. yo he percibido como la gente que me pregunta así, y les digo, no, no, olvidaros del diafragma, que eso ya no. Y hacen así como diciendo, esta no tiene ni idea. Ya, ¿Sabes? ya, ya. Percibes esa cosa de, esta no tiene ni idea. ¿No? El sesgo de confirmación. Yo prefiero creerme lo que dice todo el mundo. También es que también es lógico. Porque si Claro, tú ves la televisión y sale un programa de televisión y los que están allí de vocal coaches y hacer así, dicen esto, pues es que es esto, ¿sabes? Es que claro. hoy sigue pasando, lo siguen diciendo en televisión, entonces, claro, es complicado esto. Hombre, es más fácil de lo que tú dices, es más fácil de creer
de alguien que lo diga, que por ejemplo que cante bien, medianamente bien, pero que sea famoso y que diga algo así, pues yo me pongo en el lugar de como cantante, si yo admiro ese famoso o esa famosa, pues yo, como yo quiero cantar como ella o como él, voy a decir que sí, que es lo que ellos dicen y ya está. No voy a poner en tela de juicio, ¿no? Pero claro, ahí entra la parte de, o sea, que tú quieras investigar un poco más o tener por lo menos un poco de curiosidad y decir, Ah, ¿es realmente todo eso así? Pero claro, no todas las personas tienen esa necesidad ya. de investigación y de curiosidad. Yo sé que tú la necesidad de investigar la tienes, es innata en ti. Y yo tengo la parte de la curiosidad. Todo me provoca curiosidad. Pero Entonces, fíjate, Sol, ya no solo es, esto al final, como todo cae por su propio peso. Quiero decir, tú ujú, puedes no tener ganas de investigar o no ser así o tan ujú, inquieto, pero sí que es verdad que al final, seas profe o seas cantante, con el problema te vas a encontrar. Es decir, sí, si tú estás enseñando desde la respiración y tus alumnos no mejoran, eso es un hecho. Y si mm, estás intentando cantar con profesores que te están enseñando respiración y no mejoras, eso es un hecho. Es decir, y eso nos ha pasado a todos. Tanto los mm, que han empezado a enseñar sin tener conocimiento real de cómo funciona la voz ujú, y que hemos estado buscando profesores toda la vida y nos han estado enseñando a apretar aquí, ¿no? Entonces, ujú, y no mejorábamos. Entonces, esto es un hecho. Esto ya no es opinión. Esto es un hecho. ya, Y que de repente nos encontramos con un profe de una técnica buena y ujú, detrás, este momento, ya, wow, lo hemos tenido todos. Y el ya, segundo también, de, oh, ¿qué acabo de hacer que este alumno haga esto? ¿No? Es como, claro. oh, claro, utilizando las herramientas correctas. Entonces, al final no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Fíjate, Patri nos dice, subí hace un tiempo un vídeo de Mónica Naranjo en un programa que casi se sube ella en la barriga de un concursante. Y creo que ya sé cómo se la concursante está. Pero no me acuerdo, no me sale el nombre. La que participó en Eurovisión. Bueno, fíjate yo. Sea, memoria de un pez, lo mío. Bueno, que lo diga Patria, a ver si se acuerda. Bueno, que se subía arriba de su barriga para que pudiera sentir el apoyo y cantar con el diafragma, ¿no? Ay, Dios, Y fíjate, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque Mónica Naranjo, pues, tiene una buena voz y canta bien, pero sin embargo, cantar bien, tener una buena voz no significa saber de qué enseñar, se trata. A ella, no sé si habrá, bueno, estudiará y todo, no sé si en su momento, cuando era jovencita, habrá estudiado o no, em, pero también hay muchas personas que de manera como muy natural les sale ya de por sí la voz y pues entonces no tienen como que estudiar, ¿no? Es como, bueno, y yo tengo sensación y lo que tú sientes es una sensación, ¿no? Que no se puede, no significa que es lo que esté pasando. claro. Y aparte, yo recuerdo siempre las palabras de Miguel Manzo, que lo voy a Sí. para profe, Mm, también, que nos decía lo del sombrero, ¿no? O sea, está el sombrero de cantante y el sombrero de profesor. Son dos sombreros distintos. Entonces, no enseñamos con el sombrero de cantante, enseñamos con el de profesor, para ujú, formarse como profesor, como instructor de canto, eh, con una buena técnica, porque no enseñamos con lo que sabemos como cantantes. Entonces, claro, al final, pues Mónica Naranjo está repitiendo lo que alguien le dijo en una clase, claro. ni siquiera sabe por qué se lo dijo ni por qué lo hace, ¿no? Y luego yo siempre recuerdo que en el clásico durante muchos años había profesores de canto que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, o sea, ni Ujú, idea, pero tenían fama porque en realidad lo que hacían era seleccionar a buenos cantantes. Entonces, claro, claro, no le daban clase a cualquiera. Entonces, como tú ya venías cantando genial, pues, oye, este hombre es muy bueno porque le da clase a fulanito. Y venga, porque fulanito y venganito ya venían cantando bien. Ahora cógele uno claro. que canta. Entonces, claro, esta es la cuestión, ¿no? Que cuando se coge un cantante que tiene un instrumento maravilloso, es que hay que ser muy bruto para cargárselo, ¿no? O sea, Claro. muy bruto, ¿sabes? Para cargárselo.
haga lo Sí, que tal cual. lo hará, ya está, aunque no sea lo más correcto, pero lo hará, porque tiene una gran capacidad vocal, pero esto no funciona en el 90% de las personas, esto no va a funcionar. Ujú. Esta es la cuestión. Totalmente. Y de hecho, o sea, yo, bueno, yo vengo del conservatorio también, o sea, y lo he vivido por ejemplo, en otros cantantes que a lo mejor no tenían esa, esa parte natural, ¿no? Y ya les decían, no, tú no sirves para cantar. Entonces, o sea, claro, y luego de repente estaban las personas que ya, o por naturaleza, o por lo que sea, sabían cantar mejor y entonces ahí sí se dedicaban. Y si ya ibas mejor, ya es que te escogían como, ay, pero mira, mira mi alumna y todo eso. Y no era que habían aprendido con esa persona, sino que ya de por sí ya traía eso. Entonces yo lo he vivido en carnes propias, o sea, no que bueno, sí que me han dicho alguna vez que no servía para cantar, sí lo confieso aquí, pero en ese momento no, en ese momento lo vi a otro estudiante, era un chico que se quería preparar para, pues eso, para cantar arias y ser de ópera, ¿no? Ya. Mm. Pero bueno, que, o sea, es increíble todo esto. Y fíjate, este tema tan cortito, todo lo que Todo lo lleva, que, ¿no? claro, lo que da. Yo digo que mi libro es son puertas abiertas al Ujú, conocer más, porque de todo lo que se habla aquí puedes investigar muchísimo más. Hay páginas mm, maravillosas. Yo nombro una que es Voice Science Works, que es sí, maravillosa. Hay eh, muchísimos vídeos, hay muchísimos artículos. mm, Es una página estupenda. Entonces, esto es para profundizar en lo que a cada uno le guste más de lo que hay en el libro, pero hay mucho que profundizar, hay mucho que aprender ahí sí, como profes, sino también como aficionados y cantantes, porque yo conozco muchos cantantes que me han dicho, "Hola, Nuria, yo de esto no sabía, pero me he puesto a buscar más sobre lo de las cuerdas vocales, sobre lo del cricotiroideo, tal, y bueno, porque yo, claro, desde el punto de vista anatómico, no he querido enredarme mm, en todas las estructuras intrínsecas, extrínsecas de la entonces ya. es tedioso. O sea, porque nosotros lo tenemos que saber, pero un aficionado, un cantante, no lo tiene que saber. No, no le sirve para nada realmente Para saberlo. nada, solamente lo básico sí lo debes saber. Lo que no Mm, puede decir es que canta con el diafragma más. Eso no, eso ¿sabes? no. Lo que tienes que saber es que pues hay dos grupos musculares que actúan coordinadamente para conseguir una voz equilibrada en todo el rango. Esto, por favor, solo esto. Si solamente con este, si conseguimos divulgar solo eso, yo ya estoy encantada de la vida, ya, ¿sabes? Ya estás Porque hecha, Nuria, con eso. Vamos. ya, ya está, ¿sabes? Entonces, tenía muy claro que es eso, pocas cosas, pero que estuvieran clarísimas. Ujú, claro. Que ya, luego ya investigas más y lo que tú quieras, pero... Claro, claro. Hola Miguel, ¿qué tal? Un Ay, ay, alumno mío que se ha apuntado a vernos. Gracias por estar. Y bueno, y luego ya en el capítulo 2 hablas ya no de técnicas, sino de estilos, ¿no? Y aquí es otro tema, es otro melón para abrir, porque hay diferencia entre estilo y técnica, Nuria. no, Coméntanos un poquito. tú lo sabes mejor que nadie porque vienes de tal, así tú lo sabes mejor que nadie. Que claro, la gente, pues, mucha gente piensa que cuando hablamos de técnica mixta y todo esto, de equilibrio vocal, es como algo como aburrido, como Mm, claro. Que bueno, es que a mí me gusta cantar rock y claro, un poco lo que pasa con el conservatorio, ¿no? Que la gente no se identifica porque evidentemente lo que se da allí es estilo, no técnica. Eh, claro. para cantar un estilo. Entonces, eso luego no me sirve para otra cosa. Esto no pasa con la voz mixta, no pasa con las técnicas de la voz mixta. Eh, no pasa porque es como decir, o sea, yo voy a tocar el piano. A mí me gustaría tocar flamenco en el piano, ¿no? Por ejemplo, o jazz, o lo que sea. Pero no vas a empezar tocando jazz en el piano, vas a empezar a tocar el piano técnicamente bien. Y luego ya te vas a especializar en un estilo, ¿no? Pues Ujú, es lo mismo con la voz. La voz mixta tiende a eso, a poner la voz en su mejor forma física para luego poder abordar cualquier estilo, que esto es lo interesante. Entonces, mm. no enseñamos un estilo, enseñamos cómo equilibrar esas voces y sacar el máximo rendimiento y el mejor sonido a una voz.
Y ahora ya viene la parte de estilo. Es decir, si tú vienes a mi clase o a tu clase a decir, bueno, pero es que a mí me gusta el rock, yo eso lo voy a tener en cuenta, porque yo tengo que llevarte, después del equilibrio vocal, tengo que llevarte a ese lugar donde tú vas a estar la mayor parte del tiempo, que Claro, necesitas hacer belting, necesitas una fortaleza vocal, ¿no? Entonces te tengo que entrenar también para lo que tú vas a hacer. Pero desde el equilibrio vocal. ¿Por qué? Porque si no conocemos el equilibrio, siempre estamos en un extremo. O estamos súper potentes, o estamos súper aireados, o estamos... mm, No tenemos nuestro centro. Entonces es importante, perdemos el equilibrio si estamos siempre en un lado. ¿Qué hacemos? Eso vocalmente, ¿qué significa? Posibilidad de lesionarnos, posibilidad claro, de agotar nuestra voz, posibilidad de fatiga vocal. El equilibrio es salud. mm, Además, en todos los sentidos. En todos los sentidos el equilibrio es salud. tal cual. Entonces, esto es a lo que nosotros aspiramos como vocal coaches, al equilibrio vocal y después a abordar las características del estilo que necesite cada uno abordar, ¿no? No es lo mismo cantar bossa nova que cantar heavy metal, es que no tiene nada que ver. No, Es no, como los no. opuestos casi, ¿no? Entonces, bueno, los opuestos realmente. Entonces, bueno, pues, ¿ahora qué pasa si yo canto aireado siempre? Pues que yo no sé cuánto aire tengo que poner y Ujú, me agoto, porque esto es lo que me pasaba a mí. Yo, por ejemplo, canto música brasileña. Cuando cantaba bossa nova acababa agotadísima, porque no sabía cuánto aire poner para estar equilibrada dentro del estilo, ¿vale? ujú, La bossa nova es más aireado con mix, sí, la cuerda se cierra menos. Pero si yo sé dónde estoy en el equilibrio, voy a poner el aire justo, solo lo que necesito para estar en el estilo, pero no más, porque voy a agotar a mi instrumento, ¿no? totalmente, claro. Esta es la cosa. Sí, sí, o sea, Patri decía eso, es lo que estábamos comentando justamente en las prácticas de la semana pasada, hablábamos eso, ¿no? De que mucha gente cuando nos escucha hablar acerca del equilibrio se pone como un poco, ¿sabes? Como que no les gusta eso, porque dice, si yo canto en equilibrio, da la sensación que voy a sonar aburrido. De hecho, hay que entender que si cantásemos en mix puro todo el tiempo, nos aburriríamos. Total. Porque, porque no va de eso, ¿no? O sea, va de tener un buen entrenamiento para que luego puedas salir al campo de batalla y luego darlo todo en, pues, en la batalla que te toque jugar, pero luego vuelves. Al final son como, somos atletas, o sea, los cantantes somos atletas vocales realmente. Lo que pasa es que muchas veces esto no se entiende así, ¿no? Porque dice, bueno, no, esto es con la... No, pero realmente nosotros tenemos que entrenar tal cual lo termina haciendo un atleta. Por ejemplo, me viene ahora la idea de un futbolista, o sea, ¿cuántas veces ellos tienen que entrenar sin, o sea, sin tener que estar quizás jugando, pero Guau. tienen que entrenar para sus músculos para que luego aguanten la jugada, las mejores jugadas que tengan que hacer para, para hacer gol, ¿no? Que yo ahí Y no entiendo mucho. algo muy similar a las escalas. Hacen movimientos concretos de pasar el balón solamente, por ejemplo, Ujú, este tipo de cosas, jugadas concretas como pequeños, ¿cómo diríamos?, fragmentos de lo que va a ser luego el partido, ¿no? Que esto ujú, es una escala. Una escala no es más que un entrenamiento de algo posible que tú te vas a encontrar en una canción. ujú, Es ascendente, descendente, saltos ujú, interválicos. Esto es lo que es una canción realmente, ¿no? ujú, Que asciende, que desciende, que de repente salta una quinta. Entonces, yo tengo que estar preparado para ese tipo de coordinación. Esto mismo hace un futbolista cuando tú ves los entrenos. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero tú ves en la tele, están entrenando y tú ves que aquí están haciendo fragmentos de lo que luego tendrán que hacer, ¿no? A un nivel, ujú, claro, van a correr más porque estás con la adrenalina, porque estás con todo, pero ya sabes cómo es esa coordinación correcta. Y ya todo lo que venga después lo puedes añadir, ¿no? ujú. Eso es lo que... Exacto. Exacto. Y luego, Nuria, hablas de, bueno, el tercer capítulo de salud vocal y voy a sacar otro tema más, ¿vale? Hablas acerca del calentamiento vocal, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son, bueno, los cuidados de la voz, los ejercicios de semioclusión, si debo enfriar la voz y todo esto?
Pero te voy a sacar un tema, a ver, para que charlemos un poquito más. ¿Qué opinas sobre aquellas personas que piensan, creen o divulgan que repetir escalas, hacer escalas o hacer un entrenamiento vocal no sirve para nada, que solamente es cuestión de conocer, o sea, tu laringe, los movimientos de tu laringe, y ya con eso sales al mercado a cantar? Claro. Pues lo que hablábamos antes del fútbol, ¿no? Que al final, cualquier deporte lo ves que hacen 40 veces el saque de tenis para ver cómo sacar mejor, cómo optimizar mejor el saque. ¿Qué es eso? Son escalas al final, ¿no? Tú estás repitiendo algo para fijar esa coordinación muscular. Estás entrenando tu laringe para que cuando quiera dar una nota, de hecho, creo que cito en el libro, sí, si no me equivoco, una investigación súper interesante sobre esto, que habla de que ya al escuchar la nota, ¿no? De referencia a la hora de afinar, ya la laringe realiza un ajuste, incluso Sí, antes de la respiración se inicia. sí. Es decir, que la laringe, o sea, el cerebro manda la señal a la laringe primero y luego la laringe ya, en laringes entrenadas ya la laringe se coloca en la posición correcta para emitir ese sonido de manera equilibrada y Ujú, manda a su vez a la respiración la señal para enviar el aire que necesita. O sea que estaremos ujú, hablando de que la laringe es la que manda. Y cuando entrenas la laringe estás haciendo eso. Estás ujú, diciéndole qué coordinación tiene que hacer exactamente para dar esa nota de la manera que tú quieres. ujú. Entonces, al final, eso es automatizarlo, porque imaginemos lo terrible que es, que yo creo que hay cantantes formados en otras técnicas que cantan así, porque se les ve que cantan así, que están pensando en qué coordinación tienen que hacer en ese momento para... No, eso, Mm, entrenarlo para automatizarlo. Pensemos en una bailarina de ballet, pensemos en la barra. ¿Qué está haciendo la bailarina? Pues automatizar movimientos. tal Está automatizando cual, sus movimientos para que cuando esté en el escenario, es que no lo tiene que pensar, claro, pasa simplemente. totalmente. Mm. Claro, eso es lo mismo. Sí, 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 tal cual, pero es otro tema, ¿sabes? Que que muchos de los cantantes, bueno, se preguntan y claro, como profesores que tenemos la información, sabemos cómo funciona, pero ponerte del lado del cantante o cuando nosotras habíamos, o sea, no estudiado, antes de estudiar, ¿no? Solamente como cantantes, dices, vale, ¿cómo hago esto? O sea, yo no sé, o sea, yo veo que los demás hacen esto de esta manera, imito, porque también mucha gente imita. Es verdad que Ujú. aprendemos, muchos aprendemos por imitación, ¿vale? De hecho, el habla y todo eso se aprende por imitación, pero claro, un entrenamiento bien llevado te va a hacer que no te tires toda una vida imitando sin saber qué es lo que está pasando y pasando por pues nódulos, pólipos, quistes, ¿no? Que tú también aquí hablas acerca de las lesiones que comúnmente puede llegar a tener un cantante. Claro, y sobre todo no solo a cantantes profesionales, la gente piensa que eso le pasa a los cantantes que cantan mucho, pero en realidad le pasa también a cualquiera en su casa que se pone a imitar a un cantante, pues empieza a gritar porque no llega a esas notas, Claro. porque no puede hacer lo que hace el otro cantante y se producen lesiones vocales también ahí, de esta Mm. forma, ¿no? Claramente, sí. Sí, y sí, tal cual. Y luego, bueno, tienes el cuarto capítulo que habla, bueno, ya de otros tips, ¿no? Por ejemplo, si el talento es suficiente, Mm. si todo el mundo puede aprender a cantar, cuánto se tarda en Esta aprender es a la pregunta cantar. que más me han hecho en mi vida. Si todo el mundo puede aprender a cantar. Yo creo que es la pregunta que más me han hecho en mi vida. Yo no, Sí. pero a mí la que más me han hecho es esa. Mm. ¿Y qué opinas? Mm, Cuen- yo Cuéntanos. creo que potencialmente, a no ser que haya un problema, ¿no? Físico, neurológico, Ujú, eh, todo el mundo puede aprender a cantar. ujú, Ahora, ¿qué es lo que entendemos por cantar? Esta es la cuestión, ¿no? Que habría que dilucidar. Quien te está preguntando, ¿qué entiende que es cantar? claro. Porque claro, en cualquier actividad tenemos niveles, ¿no? ¿Y todo el mundo puede aprender a jugar al tenis? Sí, todo el mundo, ¿no? A no ser que tú tengas un problema físico, todo el mundo puede aprender a jugar al tenis, ¿no? Pues es lo mismo, es una actividad muscular, podemos aprender a cantar todos. Ahora, ¿a qué nivel? Esa es la diferencia, ¿no? Porque cantar son un montón de cosas.
cantar tiene una parte propiamente técnica, pero también tiene una parte interpretativa, a nivel musical. Bueno, no sé si te he perdido, Sol. ¿Estás aquí? Hola. Ay, creo que te he perdido. Hola, hola, hola. Ay, te perdí. Buenos días, estamos aquí otra vez, nuestra segunda parte con Nuria da Silva, para poder comentar, que nos hemos quedado en algunos puntos, para poder comentar acerca de su libro, os presento el libro 70 preguntas sobre canto resueltas desde la ciencia vocal, ¿vale? Maravilloso libro, es muy ameno, muy fácil de leer. En la otra entrevista, Nuria nos comentaba que, bueno, una de las razones por qué lo hizo de esta forma, con preguntas y respuestas, porque era más fácil, inclusive para también leerlo, ¿no? Son preguntas que los alumnos, inclusive, bueno, ella misma a veces se ha preguntado, y esas preguntas que siempre se van dejando en el tintero, pues ella las resuelve de manera sencilla, fácil de entender y siempre desde la ciencia, ¿no? Como bien dice el libro. Así que, bueno, vamos a retomar, Nuria, porque el Sí, otro día nos quedamos con una pregunta que era muy importante y que era, ¿todo el mundo realmente puede aprender a cantar? Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo lo ves tú desde la ciencia? ¿Qué es lo que se dice? Y bueno, ¿qué es lo que comentas también en el libro? vale. Bueno, sí, habíamos adelantado, la verdad es que era la pregunta del millón y lo dejamos con sorpresa porque no terminamos. Así que vamos a solucionarla, o al menos Vale. intentar. Bueno, pues sí, decía al principio que para mí como actividad muscular que es, ¿no? Evidentemente se puede ayudar a coordinar esa actividad y por lo tanto desde mi punto de vista todo el mundo podría aprender a cantar. Ujú, Entonces, pero vamos a ahondar un poquito más en qué es cantar, mm, ¿no? Que es la cuestión, porque en toda actividad hay niveles, ¿no? Como decíamos. Entonces, el canto tiene una parte técnica, obviamente, pero también ujú. tiene otras muchas cosas que involucran al cantante, como es la comunicación, la interpretación, la musicalidad, la creatividad, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cantar, hablamos de un montón de cosas. La parte técnica, evidentemente, se puede aprender. Ahora bien, cada instrumento es diferente, igual que todo el mundo no puede llegar a un nivel alto haciendo una actividad como puede ser eso, hablábamos de jugar al tenis, la danza o cualquier otra actividad, pues obviamente todos tenemos limitaciones y tenemos ventajas sobre otros en algunas actividades y desventajas en otras. Entonces, Claro. no todo el mundo parte del mismo lugar y no todo el mundo puede llegar al mismo lugar tampoco, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cantar canciones o al nivel de grandísimos cantantes, tenemos que estar pensando que, a lo que estamos aspirando es a ser Rafa Nadal, ¿no? En Claro. el tenis. Entonces, Mm, ¿todo el mundo puede ser Rafa Nadal? Pues no. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Pero obviamente, a nivel de alguien que quiere aprender a cantar por el gusto de cantar, oye, y que incluso puede llegar a montarse en un escenario en un momento dado, porque, oye, su evolución es buena y le apetece, pues sí que es verdad que mucha gente puede hacerlo a un nivel medio. ujú, Cantar una canción afinada, una canción que gusta escuchar. Ahora ya ujú. con los ribetes y las maravillas técnicas e interpretativas, eso igual todo el mundo no va a alcanzar ese nivel, ¿no? Pero por el Ujú, gusto de cantar y que se te puede escuchar, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú. Por eso subirte en un momento dado a hacer algo en el escenario, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lo vivo habitualmente, ¿no? Con mis alumnos. Gente que primero dice, no, yo solamente lo quiero para mí y tal, y que conforme van evolucionando dicen, pues mira, pues hoy me han invitado, me voy a subir a hacer una canción con un amigo mío, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues es el proceso, lo que es bonito además del proceso. Exactamente. De hecho, como tú decías, muchas personas empiezan por el simple hecho de tener una necesidad para ellos, que luego esa necesidad, bueno, se convierte en que si alguien te escucha y le gustas lo que haces y te ofrece un lugar para poder hacerlo, pues disfrutarlo, ¿no? Al final,
considero que cantar el primer objetivo tiene que ser disfrutar de lo que estás cantando, emocionarte, emocionar, da igual al nivel al que puedas llegar, ¿no? No por no poder ser quizás técnicamente la mejor o el mejor, te va a quitar esa posibilidad de disfrutar, Esa ¿no? Que al satisfacción final, de expresar, claro. sí, es así. Lo que siempre digo, igualmente te digo que hay mucha gente que dice, bueno, yo es que a mí, como a mí lo que me gusta es expresarme, yo lo hago de cualquier manera. Hombre, Mm, aquí sí que, y lo digo en el libro, si estamos haciendo música, vamos a hacer música, ¿no? claro, Eh, ya. ¿Vale? Es que también son los mínimos, ¿no? Entonces, bueno, subirse a berrear o subir, oye, que en un karaoke con 3 copas lo hemos hecho todos, ¿eh? Que no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya es otro tipo de disfrute ese. Otra cosa, es que ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es como si yo me pongo a pelotear al tenis, que no tengo ni idea y me lo paso pipa, ¿no? Pero jugando al tenis propiamente no estoy, ¿no? Entonces, si vamos a cantar, si hablamos de cantar, hombre, un Mm, mínimo sí que es verdad que tal, ¿no? Entonces, para eso están los técnicos, para eso estamos, para ayudar a la gente también, a ese tipo de gente también, no solamente a los profesionales, a los semiprofesionales, sino también a este tipo de gente que quiere ponerle ganas y cantar, aunque sea a un nivel medio, ¿no? Está perfecto. mm, Y ahora, sí me gustaría hilar esta pregunta que me has hecho con otra, que es vale. el tema de cuánto se tarda en aprender a cantar. Ay, sí, es verdad que la otra vez lo habíamos conversado, que eso es todo un tema, Sí, porque este tema que estábamos hablando salió de, bueno, de cosas que habitualmente nos preguntan los alumnos y yo estaba pensando esto también, ¿no? De que mucha gente te llama por teléfono y te dice, bueno, pero ¿en cuánto tiempo puedo aprender a cantar? o Vale, la espera. A ver, ya, ¿qué opinas sobre esto? yo creo que opinaré lo mismo que tú. Yo nunca respondo a esta pregunta de una Ujú, taxativa, jamás, no, porque no tiene esa, no existe esa respuesta, no existe. Eh, si investigamos un poco y vemos cuánto se tarda en realizar otras actividades, que sí que lo hice para el libro, ¿no? ujú, Aproximadamente se tardaría eso, por ejemplo, en aprender a jugar al tenis a un nivel de poder mantener un partidillo, ¿no? Tampoco mm, está loca, pero sí un partido que se pueda ver. ¿Sabes? No claro. tanto recogiendo la pelota como pasaría conmigo, ¿no? Sino un partido que se pueda medio ver. Entonces se calcula que si partes de cero vas a tardar entre 2 y 3 años en poder realizar un partido decente, ¿vale? Pues si tenemos que poner una fecha, ¿no? Yo diría que entre 2 y 3 años para una persona Mm, estaría más o menos la cosa en que ya empieces a afinar canciones mm, y que empieces a no morir en el intento, ¿no? O sea, en poder mantener una canción ujú, de nivel medio, ojo, una canción de nivel medio, pues poder cantarla afinada. Yo diría que ujú, partes de un nivel muy amateur, ¿vale? Un nivel básico, muy básico, donde no haces ujú, todavía bien, estamos hablando de esto, ¿vale? Evidentemente, si partes de otro tipo de nivel, pues hombre, el proceso es diferente, ¿vale? mm, Pero sí es verdad que en cualquier caso, y esto lo destaco en el libro siempre, es que hay que entrenar, amigos. Entonces, la Virgen de Lourdes no somos ninguno. Entonces, yo puedo tener las herramientas, puedo tener todas las ganas del mundo de enseñarte, pero si tú no pones de tu parte, pues no va a pasar. Eh, claro. Hay que entrenar y hay que entrenar habitualmente. Entonces, por eso tenemos tú y yo unas clases que se graban y que el alumno va a entrenar entre clase y clase y tiene que tener un régimen periódico de entrenamiento. Si no, no va a lograr ese objetivo. O sea que es imposible. Mm, Sí, sí, es más o menos eso es lo que se suele decir. Y luego también tenemos casos de personas que a lo mejor, empezando de amateur, ¿no? Pero empezando de amateur, cuando empiezas a encontrar que quizás a lo mejor, pues, hay alguna patología, pues y entonces ya tenemos que pensar que esa persona ya tiene que ir al logopeda, o sea, todo quizás se retrase un poco sí, más, larga. o te das cuenta que a lo mejor, por ejemplo, el tema de la afinación, sí, o sea, hay diferentes o sea, hay diferentes problemas por el cual a veces la persona no afina. Si es una cuestión quizás muscular,
de coordinación muscular, nosotras enseguida lo podemos resolver, ¿no? Bueno, digo enseguida, depende del proceso de la persona Sí, también, ¿no? Pero luego hay otro tipo de problemas de afinación donde quizás necesite otro tratamiento que ya no va a depender quizás de nosotras. Entonces, claro, es como el abanico es tan grande y ya, cuando te hacen esa pregunta, no has escuchado a la persona o a veces te mandan un vídeo cantando, ¿no? sí, pero Y dices, vale, pero yo este vídeo realmente no sé porque te escucho cantar, pero mira, hay una cosa que nos ha pasado que os cuento que, por ejemplo, sabéis que yo estoy en el programa Cántame como directora vocal, ¿vale? Y nos pasó a último momento que quería entrar una persona, un joven, un adolescente, y súper entusiasmado, y nosotros estábamos en plazo, y bueno, dijimos, bueno, como ya habíamos hecho el casting, dijimos, mándanos vídeo. un vídeo cantando en directo, o sea, en vivo, ¿no? Y bueno, nos gustó, dijimos, oh, sí, puede ser, porque es adolescente, sabemos que están en la transición y todo, y el chico súper bien, o sea, y afinaba y todo. Pues nos llevamos una gran sorpresa cuando fue luego las galas, no afinaba una canción. ¡Guau! O sea, era una cosa que, o sea, y seguía el curso, o sea, continuaba en el curso porque había impactado con su personalidad, o sea, con todas otras cosas, como se Ya, movía, un chaval joven, ya, imaginemos que ahí también hay niñas, bueno, entonces salía como favorito y nosotros nos ya, mirábamos, era en plan, digo, no estoy entendiendo esto porque no hacía nada, y yo hablaba con él, hacíamos algún tipo de ejercicios y todo, pero le ha costado. Entonces, claro, em, claro. Y aquí la cuestión era, ¿por qué esa canción cuando nos envió, que estaba en vivo, ya, estaba afinada? ya, Pues porque el chico repitió tantas veces claro, esa canción que llegó un momento que su cerebro esa canción la tenía ya memorizada, correcto. pero no tenía el feedback de entender qué melodía, o sea, o qué nota es la que tenía que hacer cuando escogía otra canción. O sea, fijaros. Totalmente. Esto lo he visto yo en clase. Bueno, esta es la razón. Hay otra pregunta del libro que es cómo trabajamos los vocal cords, Mm, sí, ¿vale? La voy a traer a colación porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. O sea, ¿por qué nosotros, cuando viene el primer día un alumno, no le hacemos la evaluación de la voz con una canción? Esta es la razón. ya. Esta es la razón. La razón es porque tú puedes haber aprendido una coordinación muscular específica para una canción concreta que además está en un tono que te vendrá bien, ¿no? Ujú, No irá a la parte de tu voz donde tienes problemas. Todo esto, claro, uno escoge una canción para el día de clase para decir, mira lo que hago, ¿no? Entonces traerá mejor, ¿no? Si tú me claro. vienes y yo te hago la evaluación con esa canción, seguramente no estoy viendo lo que pasa en tu voz de una manera objetiva. Mm, Ya lo tienes entrenado y puede dar resultado, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con una escala de evaluación, una escala que va a ir por todo el rango, viendo en la peor circunstancia posible, que es poner una vocal suelta, como la vocal A, pues mm, ver en todo tu rango qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, esto sí manifiesta qué es lo que puede o no puede hacer tu voz. Si este chico claro. te ha mandado la escala de evaluación, te habrías dado cuenta seguro, seguro, os habríais dado cuenta rápidamente. Ujú, Esto es por lo que trabajamos así, ¿no? Por lo que lo primero que hacemos claro. es ver qué pasa en la voz de una manera transparente, no con una canción. Claro, lo que hace la escala esta es dejar como al desnudo realmente el problema que hay. Entonces, por eso podemos detectar de dónde viene ese problema, sea de afinación, o sea, si es por una cuestión de eso, de feedback, o sea, es una cuestión muscular, o si dónde tienes que trabajar. Entonces, claro, es muy importante para nosotros, ¿no? Que tenemos que trabajamos con esta técnica, siempre nos ha dado resultado poder saber desde dónde partimos. Claro, en este caso, por ejemplo, como es un concurso, pues la gente, bueno, se presenta así y ellos también se presentan con las mejores Claro, canciones. Luego, cuando nosotros somos los que le damos las canciones, ahí está. decimos, vale, nada, aquí ya está, ¿no? Ahí, Y
Sí, ahí es donde se muestra, ¿no? Entonces, bueno, hay alumnos que sí tienen profesores y hay alumnos que no tienen profesores, entonces se les intenta ayudar, pero el entrenamiento es muy importante y aparte no solamente el entrenamiento, sino es saber dar las herramientas adecuadas para el problema que realmente tienes, que eso es una de las cosas que, bueno, aparte, yo observo que eso no se les da a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo en Cantamesí les hago vocalizar, les hago entrenar en cierto, o sea, es poco, pero bueno, hay un entrenamiento, Sí, porque claro. pensar que no son mis alumnos, ¿no? Claro, claro, es un Pero tiempo limitado, haces lo que puedes, como digamos, ¿no? Pero exactamente, sí. Pero sí que se nota que cuando no hay un buen entrenamiento, o sea, no tienen la manera de acceder a ciertas, bueno, digamos notas por notas, ¿no? Pero acceder a ciertas canciones que se les podría lucir y no, no. no, Entonces, optan, la mayoría lo que opta es por bajar las canciones, ¿no? Y entonces ya nos vemos cantando Whitney Houston en no. vez en el tono donde va, pues en el tono del inframundo, Ya, en ¿sabes? caso de que pueda cantarla, porque bajándola, porque yo siempre digo que los grandes cantantes tienen grandes canciones. Entonces, Ujú, ¿por qué son grandes canciones? Porque normalmente empiezan bajo y acaban muy agudo, porque van modulando. ujú, Probablemente el estribillo, cada vez que va una parte del estribillo, lo repite medio tono más alto, lo repite un tono más. Entonces, son grandes canciones con un rango grandísimo. En el momento en que tú mm, quieres bajar una canción de Beyoncé, por ejemplo, abajo no llegas. O sea, una soprano claro, abajo no llega, ella es una mezzo, pero ujú, entonces, claro, dices, joder, es que ni por arriba ni por abajo. Pues sí, claro. Sí, efectivamente. bueno, intentan solucionarlo cambiando quizás la La melodía. melodía, claro, ya los truquetes. Mm, claro, los trucos, sí, 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 sí. Pero que sí, que al final es muy, muy importante el entrenamiento, ¿no? Y con respecto al entrenamiento, mira, te voy a hacer una pregunta, a ver, esto es totalmente opinión personal. Venga, Em, ¿Sientes, a ver cómo hago la pregunta de tal manera que se entienda y vale, que no sea como, eh, claro. Em, hago esta pregunta porque, claro, bueno, porque tengo alumnos que han estado quizás con otras técnicas, yo voy a sacar tema aquí, con venga, otras técnicas que quizás mencionan que el entrenamiento, que no hace falta un entrenamiento vocal, ¿no? Esto lo hemos hablado también en sí, el de la episodio cara. anterior. Mm, Sí, nosotras, bueno, o tú, no, cuando escoges las herramientas, siempre las mismas herramientas para todos los alumnos, o sea, tienes un, por decirlo, ¿no? Una lista de las herramientas que hay que utilizar y tú cada vez que viene, bueno, empiezan uno, dos, tres y empiezas a utilizar las mismas herramientas, porque a veces se da la sensación cuando hablamos de esto, de herramientas de entrenar, vocalizar, como que tenemos un patrón y ya no nos movemos de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es realmente un entrenamiento vocal? Cuéntanos, Nuria. Pues mira, bueno, estamos formadas precisamente para que eso que acabas de decir no pase. O sea, cuando nos forman como vocal coaches, particularmente las técnicas que nos hemos formado tú y yo, Em, se ven las herramientas a un nivel de análisis profundo, es decir, sabemos, claro, hay que pensar que esta técnica nace, vamos a hablar de speech and singing, ¿no? Del origen, Ujú, con Sir Riggs, nace de la comunión entre distintas disciplinas. Es decir, empiezan las investigaciones profundas sobre el funcionamiento de la voz fisiológico, ¿no? Cómo ujú, anatómicamente hacemos los ajustes, tal. Entonces, la logopedia ya trabajaba en ese sentido, es decir, saben que las consonantes hacen determinados efectos sobre la cuerda vocal, que las vocales hacen determinados efectos sobre el tracto vocal, todo esto lo saben porque tienen que reenseñar a hablar a personas o ujú, modificar sus hábitos, etc. Entonces, esto ya se manejaba. Lo que no se mm, manejaba tanto a ese nivel top era en el canto, ¿no? Entonces, si a eso le aplicas el conocimiento de los profesores de canto, porque tienes que cantar más arriba que como hablamos, ¿no? Pues ujú, las herramientas hay que adaptarlas a otro rango. En la logopedia claro.
nos movemos en un rango de voz de Del pecho, habla. del habla. Entonces, estos conocimientos había que llevarlos a otra zona, ¿no? Esto es lo revolucionario un poco de Serrix, ¿no? Y de todo lo que consiguió aunar, que es un montón de profesionales y él mismo para lograr aplicar esto a todo el rango vocal, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros aprendemos este legado que nos han dejado, pues aprendemos qué hacen cada una de las consonantes, cada una de las vocales a nivel fonatorio, ¿no? Entonces, a nivel de presión de aire, todo. Entonces, claro, esto se queda como una tabla periódica, como si fuera de química, ¿no? Se nos quedan todas las vocales, todas las consonantes aquí mentalmente, sabemos lo que hace Ujú, todo y tenemos que tener la práctica y la creatividad y la escucha de saber unir eso en el momento en que estamos escuchando al cantante. Desde el momento que estamos analizando su voz en el diagnóstico, ya estamos pensando, ahí ya se está activando el cerebro de qué vamos a poner como primer ejercicio que arregle lo que está pasando, si no de inmediato, sí a un medio plazo o largo, o incluso largo plazo, ¿no? O sea, ¿cuál es claro, primero a cumplir, cuál es el objetivo a medio y largo plazo, ¿no? Para este eso cantante. es. Y vamos a ir corrigiendo lo que va pasando y mejorando también la resonancia de esa voz también, ¿no? Y la flexibilidad, las habilidades, demás. Como ya sabemos, vamos desde lo más necesario a lo más virtuoso, si lo queremos decir así, ¿no? A lo más desarrollado, ¿no? Ujú, Pero vamos arreglando cosas. Es como tener una caja de herramientas donde tienes muchas herramientas y decir, ¿qué es la primera que voy a usar para esto? Pues si tengo que quitar un tornillo, por el primero que tengo que usar es una llave inglesa o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que ya nuestra cabeza va proyectando conforme vamos escuchando. Y a medida que se desarrolla la clase, vamos uniendo ejercicios, pero creándolos con los conocimientos que tenemos. Es decir, no tenemos, como decía una alumna mía, una pizarra donde llega el primer alumno, ponemos lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso el siguiente lo vuelve a hacer y el siguiente que entra en la otra clase también hace lo mismo. Porque tengo una alumna que me dice, no, es que yo entraba con una profe y ya tenía una pizarra y allí ponía 3 ejercicios y todo el que pasaba por allí ese día, hacía eso. Ay, Dios, no. vale, no funciona, no. Claro, bueno, yo he pasado por canto lírico, aparte del otro extremo de heavy metal, ¿no? Em, y sí que se veía que las instrucciones siempre eran como, pues eso, lo que tú dices, ¿vale? No con la pizarra, pero todos hacíamos lo mismo exactamente. Y claro, te encontrabas ahí con que había, bueno, en el caso de las mujeres, había gente que podía, había gente que no, y bueno, lo que hablamos un poco el otro día, ¿no? Que a veces te decían, bueno, ya no sirves, ¿no? Ya, El tema es que yo, no yo es mi creo, no es mi pizarra, eres tú. claro, exactamente. Y esto lo quería también aclarar porque nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la necesidad de cada alumno y estar escuchando constantemente lo que necesita. Y no solamente lo que necesita a nivel físico en lo que es la cuerda vocal, bueno, si tenemos que engrosar, si tenemos que adelgazar, si tenemos que más profundo, bueno, todo eso, sino también hay otra parte que me gusta que tocas en este tema, que es la parte de las emociones, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando nosotros entrenamos, también están implicadas muchas emociones detrás del alumno, porque mayormente, quizás el primer día no, quizás el segundo día no, pero em, se vuelve como una sesión de mucho acercamiento con el alumno, si se puede, ¿no? Si la alumno o alumna es abierta, y ya empiezan a contarnos sensaciones que tienen, emociones, días, cómo lo están pasando y todo eso, y tú vas percibiendo que la voz no está igual que otro día que estaba pues mejor, que no. Entonces, también a nosotros nos toca empezar a tener que diseñar todo un plan, a quizás en ese mismo día totalmente diferente Vale. o cercano, porque bueno, quizás la tendencia vocal va a estar ahí, ¿no? Pero cercano, pero de otra forma para poder llevarlo. Sí, Entonces, al final, si tú te pones a pensar, realmente nosotras tenemos que estar haciendo un trabajo in situ, o sea, en el momento,
tú tienes que estar, vale, tal cosa, esto lo está resolviendo, pero me falta tal cosa, pero como veo tal otra, no sé cuánto. Y bueno, cada una luego hace como quiere, ¿no? Pero yo ya debe ser que a lo mejor ya estoy un poco más mayor, pero yo muchas veces tengo mis apuntes donde me apunto directamente el ejercicio que le doy y digo, vale, ok, en tal nota me pasa esto, a ver cómo arreglo, ¿sabes? Y siempre estoy pensando, de hecho, los alumnos me dicen, siempre estás ahí con la cara como, es porque estoy diseñando constantemente una herramienta para esa ocasión, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es lo que te da el conocimiento de formarte como un vocal coach, ¿no? Que tenemos esa herramienta. Muchas veces se ve que, por ejemplo, en YouTube, sobre todo en YouTube, que se enseñan ejercicios por enseñar ejercicio y luego se repiten y quizás ni saben la base del por qué se está haciendo eso y cuándo se debería hacer eso, Ya, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es la importancia de poder estudiar, de formarte como vocal coach. Y no me quería ir por otro lado, que sea, quiero ir al tema de las emociones porque a mm, mí me gusta lo mm, que dices aquí, ¿no? De las palabras de Peter Pierce, un piano es un piano y un violín es un violín, pero una voz es una persona, ¿no? Mencionas. Y me gustaría que comentes un poquito de esto, porque también yo hice una ay, investigación sobre el tema sí, yo de sé que las emociones. te encanta este tema. Bueno, bueno, yo no he investigado tanto como tú, pero sí que es verdad que con la práctica, pues me he encontrado muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la voz está tan conectada con nosotros que es frecuente que en algún punto, pues una persona te comente algo personal, ¿no? Ujú, De, es que me está pasando, que pues desde positivo como también negativo de su vida, ¿no? Incluso en lo positivo, oye, pues mira, desde que estoy cantando mejor es que me siento como más, me valoro más a mí misma, o es que me siento muchísimo mejor, o ujú, cualquier, o no sé, o esto que yo me escondía mucho, porque mucha gente, yo es que me escondía mucho, por eso la voz no me salía, ¿no? Esto que llamamos nosotros un light chest o un pecho, ujú, una voz con el pecho ligero, que quiere decir que, bueno, esa vocecita que no sale del cuerpo, ¿no? Cuando canta, que es una vocecita ujú, cuando nosotros colocamos técnicamente, porque lo hacemos técnicamente, pero eso tiene un resultado emocional. A veces no lo sabemos, pero es así. Entonces, cuando una persona empieza a sacar su voz, es como sacar quién es, ¿no? Sacar su personalidad fuera. Y si ha ujú, estado escondido o es tímido o es tal, esto le da como power, ¿no? Como ujú. empoderamiento. Y te lo dicen, y a veces te lo y están muy contentos por eso, porque es un proceso paralelo a lo que está pasando con la voz. Y otras veces el tema fíjate, yo tengo una alumna que ha sido un proceso muy bonito. Es una alumna que, bueno, estaba intentando ser madre desde hace tiempo y lo estaba pasando muy mal, ¿no? Era algo importante para ella y no podía quedarse embarazada y tal. Y entonces, pues fíjate lo que tú dices, mi labor ha sido enseñarle a cantar. Bueno, cantaba bonito, pero digamos que técnicamente pues le faltaban cosas. Ujú, Tenía como miedo a tener como unos agudos potentes, fíjate. mm, Entonces era casi como, no sé cómo decirte, quizás era para ella como imponer, ¿no? Imponerse, mm, ¿no? Y a lo mejor abordar ciertas cosas que no quería abordar, no lo sé. Entonces, ujú, al final era una clase técnica, pero una clase también de escucha por mi parte, de su situación. mm, Y de que cada vez que ella llegaba a tener el agudo potente en una canción, lloraba inmediatamente. O sea, era irremediable. En cuanto le salía bien, vamos a decirlo así, en cuanto daba ese taco, hacía boom. ¿Sabes? Ahí había algo que ella estaba conectando cuando hacía eso, ¿no? Entonces, pues yo no podía más que escuchar qué le pasaba en ese momento y tal, porque yo no soy terapeuta, pero sí claro. puedo acompañar en ese momento y, por supuesto, aconsejarle que trabaje con un terapeuta, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver qué está pasando ahí. Pero estoy segura de que el proceso de su voz le estaba sacando un montón de cosas y yo creo que para bien, y yo creo que para bien. Así que ese sentido de adaptar un poco la clase, parar, Mm, hay que parar. O sea, que está muy bien que seamos muy eficientes con la técnica y muy buena vocal coach, eso está guay, ¿sabes? Pero a veces hay que decir, oye, escucha a la persona qué está pasando aquí además de esto, ¿no? claro, ¿Sabes? claro. Pues
Yo hago mucha hincapié en en la formación a los profesores que sí que el tronco es la ciencia vocal, ¿no? Porque es lo que te va a dar las herramientas para poder em, corregir, ¿no? Pero luego ese apoyo emocional, psicológico, aunque no seamos psicólogos, aunque no seamos terapeutas, aunque no, o a algunos nos guste más el tema, hay personas que sí que le gusta más el tema de, o que son terapeutas o que le gusta todo eso, ¿no? La parte más como holística o como tú también, por ejemplo, vas con el tema de la medicina tradicional china. em, Al final te conviertes en un profesor donde lo que estás haciendo es un acompañamiento, una guía, no es simplemente, Solo es. bueno, te corrijo las tuercas, por decirlo de una manera, y si Sí, te pasa exacto. algo, o sea, a mí no me digas nada. A ver, hay personas que quizás no están preparadas para escuchar. Por eso pienso, no sé, a ver qué opinas tú, ¿no? Pero a mí, ¿no? Mi visión es que ser un vocal coach para mí implica mucho más que el simple hecho de ejercer con la ciencia. Para mí abarca mucho más que eso. O sea, es como, es ser un maestro, es ser una guía, ¿vale? Es verdad que hay cosas que no nos podemos interponer. Por ejemplo, no rehabilitamos voces porque no somos médicos, no podemos hacer de psicólogos porque no somos psicólogos, a no ser que lo seas, pero el acompañamiento en sí Sí, creo que es muy importante. ¿Por qué? O sea, lo que pienso yo, porque un cantante no solamente está la parte de la salud vocal, la parte de la técnica, al final estás uniendo arte. es Y una cuando persona. estás, claro, y cuando estás uniendo ese arte, esa parte artística donde ya implican emociones, porque tú al final no vas a cantar como ahí, o sea, duro y sin expresión ni nada, Mm. como implica toda esa emoción y estás uniendo toda la persona al conjunto, entonces tú como vocal coach, yo creo que tienes que ayudarle a trabajar y tú trabajarte también en esa parte para poder, Tener ¿sabes? herramientas también, por ejemplo, en el tema de la interpretación salen muchas cosas también. Entonces yo, Mm, bueno, quiero nombrar desde aquí, que lo nombro también en el libro, a Cristian Nila, que es profesor de interpretación para cantantes. ujú, Yo trabajé un tiempo como compañero de trabajo en una escuela y después personalmente también he trabajado con él para algún espectáculo mío, ujú, viendo los temas desde el punto de vista interpretativo y puesta en escena. Entonces, lo recomiendo mucho para esas personas también que les cuesta mucho ponerse delante de un escenario y no sabe lo que hacer un poco. O sea, puede cantar bien, pero me siento que no, que muevo siempre las manos de la misma forma o que me quedo parada. mm. Es muy, muy importante también la interpretación. Yo tengo algunas herramientas de él que le he robado. Eh, es así, Has tomado prestada. sí, y entonces lo aplico con mis alumnos, ¿no? Mm, Y ahí salen muchísimas cosas, porque claro, cuando tú estás contando una historia de una canción, es interesante que tú cuentes tu historia, no la historia del que la compuso, sino la tuya. ¿Por qué tú cantas esa canción? ¿Qué quieres claro. canción? ¿Cuál es la historia para ti de esta canción, no? Entonces, trabajando eso, wow, también salen un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay que estar también sosteniendo, ¿no? Estas emociones pero siempre liderando la clase, es decir, llevándola a un buen término, ¿no? Que es nuestro trabajo. Mm, ¿Verdad? Que nuestro trabajo es 360 también es verdad que no damos clases como churros. O sea, esto también lo quiero decir porque, claro, otro nivel de clase, tú puedes tener miles de alumnos porque al final es la de la pizarra, ¿no? A todos le hago lo mismo, bla, 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 venga, entras, sales, tal. No, aquí hay una implicación personal nuestra muy importante y profesional también en cuanto a coco, todo el rato viendo la mejor opción, viendo. Entonces, es un trabajo duro y esto también lo digo para los que quieran estudiar el vocal coaching, ¿eh? Es un trabajo duro, muy bonito, pero es verdad que no es para dar clases como churros. O sea, esto no. es, las clases son intensas y cuando hay gente que me dice, pero como que media hora de clase, que menos que una hora, ¿no? Pues clase es media hora de clase, señores.
¿vale? Sí, Y es intensivo, la es media hora, mucha gente, bueno, claro, si te vienen de un sitio donde estás una hora en repertorio, media hora dice no me alcanza, pero cuando tiene una media hora con nosotras y con gente que entrena, o sea, es en plan de wow. ya, Wow. sí, exacto, exacto. Y esto lo tiene que saber la gente, que es intenso para ellos y es intenso para nosotros también, ¿no? Entonces, a los que vayan a estudiar vocal coaching, pues sepan que esto va así, ¿no? Y por eso, oye, voy a decir lo del precio de las clases, no le voy a decir el mío, y quiero decir, voy a decirlo en general. Las clases de un vocal coach no se pagan, certificado no se pagan igual que unas clases cualquiera, no, porque no No. es cualquiera, es una clase profesional y exige, pues eso, un desgaste por parte del, por eso no tenemos tantísimos alumnos, intentamos tener a los que podemos ayudar y nos Mm, volvemos ellos y en un tratamiento personalizado, en un seguimiento personalizado, por eso tú y yo apuntamos lo que hacemos en clase porque llevamos un registro de cómo va el alumno, de qué mm, va mejor, de cómo has reaccionado a determinada cosa, todo esto, estamos pendientes de ellos. Entonces, mm. esto lo tienen que entender, que es otro tipo de clase, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces no, bueno, hay gente que sí que entiende que hay todo un entrenamiento detrás, pero por ejemplo, las personas que no lo entienden, cuando prueban ya notan la gran diferencia. Eso sí, o sea, bueno, eso me ha pasado a mí muchas veces y seguro que a ti también. Y bueno, sí, realmente el tema del precio, que esto la verdad es que, bueno, una vez hice un reel hablando acerca de eso del precio, es algo que como que no gusta hablar, ¿no? La gente, ¿no? Pero es un valor, o sea, tú realmente estás teniendo un valor añadido que le estás ofreciendo al alumno que quizás un profesor que no haya recibido este tipo de instrucción no te lo va a dar porque es que no lo tiene. Entonces, bueno, pues ahí está el valor de cada uno de nosotros que sentimos que eso es lo que realmente vale, ¿no? Sí, La clase. Pero sí, sí. bueno, Yo siempre le sí. digo a los alumnos, bueno, tú pagaste, yo qué sé, ponte 60 € al mes por tener 2 clases a la semana de 1 hora, pongamos, ¿no? Ujú, Em, y luego vienes a otra clase y resulta que dices, es que yo no puedo pagar 2 clases a la semana. No, es que no hace falta. Es que incluso dando una clase cada 15 días, vas a tener mucho mejor mucho más resultados. que 2 clases a la semana durante un mes por 60 €. Esto seguro. Es que te lo certifico ya. Esto sí que te lo firmo, vamos. Te Ujú, ¿Sabes? Por contrato, seguro. Entonces, es verdad que muchas personas, y yo lo entiendo porque a mí me pasó, yo no podía invertir, hubo un momento que yo no tenía dinero para invertir tanto en clases y hacía eso. ujú. Y media hora de clase cada 15 días. Ahora, esos 15 días, traca, traca con la clase, ahí entrenando a tope. Y sí, evidentemente me sirvió muchísimo más que todo lo demás que había hecho antes, ¿no? Por 20 € la hora o por lo que fuera. Ujú, o lo que sea, sí. Claro, claro. Y también ahí está el tema de, ya no solamente es, bueno, las 2 clases mensuales que tú te puedes tomar, imaginemos, sino luego está el compromiso contigo mismo de coger esa clase, bueno, grabarlo, porque es muy importante que te grabes la clase, que te la escuches bien y que luego vayas entrenando también, ¿vale? Por lo menos Disponible. 5 días de 7, eso sería ideal, pero El que ideal. estés, para que cuando llegas a la otra quincena ya pues se pueda pues ajustar un poquito más la tuerca, ¿no? Como quien dice. Claro, los ejercicios van, eso también lo tiene que saber la gente, los ejercicios van progresando, es decir, conforme tú vas cumpliendo mis pequeños objetivos que yo me estoy Ujú, marcando al elaborar esos ejercicios para ti, pues ujú, después esos ejercicios van modificándose, es decir, el siguiente día, si ya has cumplido algunos retos, eso va a ir avanzando. Entonces, no te sí. va a ocurrir porque siempre hay ejercicios nuevos, siempre hay algo más difícil que hacer, lamentablemente toda la vida hay siempre un ejercicio más difícil y Ujú, más sofisticado para ir avanzando. Entonces, esto va así, esto va así. Si entrenas, verás que en la próxima clase vamos avanzando y en la siguiente también. Entonces, mm, luego, ojo, yo en el libro también lo digo, vamos a ver. Los objetivos de cada uno son importantes, ¿no? Porque, claro, también te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, de alguien que llega con mucha ilusión a las clases y tal, pero que en realidad
o no le apetece o no tiene el tiempo para dedicarle Claro. a esto, ¿no? Entonces, claro, viene a la tercera clase que no ha venido sin hacer nada, ¿no? Ujú. Pues le dices, bueno, pero realmente tú quieres, entonces claro, bueno, yo es que en realidad esto es un poco para divertirme, para relajarme, esas cosas, claro. Y entonces hay que entender, y lo digo en el libro, cuál es el objetivo que tenemos. Yo quiero aprender a cantar realmente, o lo que quiero es tener una actividad divertida y tal, porque es que es otra cosa, Un hobby. es otra cosa. Aunque sea un hobby, pero si quiero aprender a cantar, voy a tener que tener un régimen de entrenamiento como para aprender cualquier otra cosa. Mm. Hay otra. Para aprender a coser, pues vas a tener que pasar un montón de horas en la máquina. Es que, amiga, esto estaba así. Es que si pudiésemos, pues, hacer así, tenerlo todo en el momento. Bueno, ¿sabes qué? A veces lo he pensado eso, digo, guau, no, que dices, guau, qué guay está tener esto así. Pero luego te das cuenta que si lo obtienes así, no le das el valor realmente que tiene, ¿no? O sea, em, disfrutar el proceso, ver cómo vas mejorando, cómo lo vas obteniendo, verte que tú estás comprometida o comprometido con ese cambio, que estás también acompañado por otra persona. O sea, también me parece que es, El o sea, camino. pensándolo también incluso, o sea, ahora mismo cuando lo estoy diciendo, lo estoy pensando quizás en otra actividad que no sea, por ejemplo, el canto, ¿vale? Digo, todo ese proceso está guay, ¿no? Y lo llevo al canto, lo que pasa es que, claro, nosotras estamos en esto, pero cuando yo hago alguna otra actividad y veo todo el proceso, digo, qué guay, que esto que me están acompañando, qué bien me está saliendo esto. Y hay días que entro, bueno, días que entras en meseta, que eso es parte del aprendizaje, pero bueno, lo dejas estar y de repente un día haces un Ya, cambio que dices, wow, qué chulo, ¿no? Entonces, sí, claro, es claro. cuestión de, bueno, que si sabes a lo que vas, tienes que ponerte Es cuestión de manos a ello. compromiso, como casi todo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que no son fáciles, pues, pues requieren tiempo y es así, ¿no? Claro. Y ya está, y es tener el momento, porque oye, igual puedes tener muchas ganas, pero no tienes el a mí me ha pasado con alumnos que dicen, mira, Nura, me habría encantado, me encantan las clases, pero estoy viendo que es que no puedo sacar tiempo porque por mi entorno familiar, por los problemas laborales, por lo que sea. Ahora mismo no es el momento, voy a dejar las clases, pero Claro. cuanto pueda las retomo. Perfecto, perfecto, Claro. genial. No hay Mm. problema en ese sentido, ¿no? Y me ha pasado y te habrá pasado a ti, ¿no? Gente que verdaderamente Sí, no le puede dedicar el tiempo ahora mismo. Pero bueno, muy bien, está bien. son momentos de la vida, o sea, y nosotros también tenemos que entenderlo y no, o sea, no tomárnoslos a mal, ¿no? Porque a veces se siente, ay, bueno, a lo mejor es que yo estoy haciendo algo mal. No, 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 no estás haciendo nada. O sea, es parte de la vida dejar que la gente venga, Mira, vaya y este que vaya mensaje haciendo. este mensaje creo que es muy para los vocal coach que están empezando, que por aquí estaba Patri, bueno, no sé si hay alguien más, va a verlo alguien más, pero por favor, eso es muy importante, es súper importante. O sea, no os toméis eso como algo personal, porque es No. empezando, que estás en duda, tú mismo estás en duda sobre si eres un buen maestro, ¿no? Entonces, no lo llevéis ahí, porque las circunstancias de las personas son tan variadas. Alguien puede dejar unas clases por tantos motivos, porque pensaron en uno mismo, seguro que habéis dejado alguna actividad que habéis empezado. Y muchas Ujú, veces es porque no te estuviera gustando, a lo mejor el profesor era fantástico, el ambiente era genial, pero es que no podías en ese momento dedicarle ese tiempo, ¿no? Entonces, yo esto es, creo que porque como pasé por algún sitio donde hubo gente que se tomaba esto como personal y lo pasaban tan mal, ya. yo decidí que nunca me iba a tomar las cosas así y que no me iba a poner en duda, que yo tenía que prepararme y estar segura, pero que eso no iba a depender del alumno, sino que iba a Ujú. depender de mí, de que yo me sintiera bien con lo que estaba haciendo. Y desde entonces, yo siempre que un alumno ha dejado las clases, la verdad, pues muy bien, lo entiendo perfectamente, cuando quieras aquí estoy para ayudarte y ya está. Claro. Y eso me ha llevado a no quemarme, creo. Sí, es verdad, o sea, porque fijaros, nosotros como vocal coaches también tenemos que tener como nuestra terapia, ¿no? Porque por esa parte, ¿no? Hay un desgaste, a lo mejor lo que dices, ¿no? Si estás empezando, te puedes sentir todo esto y además
también hay que tener en cuenta que cuando empiezas, todavía te falta experiencia. Y entonces la experiencia es lo que te va a ir haciendo, no solamente mejorando en tus clases, sino también mejorando en cómo sobrellevar todo esto. Entonces, daros ese espacio de tener esa experiencia. Cuanto más cosas os pasen, casi que mejor, antes lo Importante solucionas, ¿no? el apoyo de otros vocal coaches que nosotros lo hemos tenido, lo hemos Mm, montado así desde hace más, no sé, 10 años ya. No sé cuánto es, Sol, pero somos sí, 10, unos 10 vocal coaches que creamos un grupo cuando empezamos a estudiar juntos y ahí seguimos. y Y ahí, seguimos juntos, sí. y ahí seguimos. Y eso es importantísimo. El Importantísimo. apo el apoyo de la comunidad es muy, muy importante. Es muy Importantísimo. importante, así que eso también tenerlos en cuenta. Pues Bueno, pues, Nuria, no sé si te apetece comentar algún tema específico. bueno, quiero comentar, porque alguien cuando Sí, quedamos así un poco que tú te fuiste, pero yo me quedé. sí, Alguien me escribió lo del tema de adquirir el libro fuera de España, que estaba fuera de España. sí, En- Cecilia. ajá. Bueno, pues hay una página que se llama Busca Libre, que siempre la digo mal, pero la he mirado bien. Se llama Busca Libre, que es para toda Iberoamérica, ¿vale? Okey. Ahí la pueden comprar. Y luego, pues ya sabéis que para España y tal, pues, y Europa, pues el típico Amazon, y también, bueno, en España la Casa del Libro, la FNAC. Y en librerías, si tienes una librería de confianza, también lo puedes pedir, porque ellos lo piden por catálogo si no lo tienen. Así que también, Mm. ya está. Esto por bien. Sí, 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 sí. Y también, bueno, deciros que de verdad creo que, bueno, es una inversión, ¿vale? Que vale la pena. Es muy fácil de leer. Una cosa que comentaba el otro día, que se me cortó, yo pensando que yo seguía. Por Ah, ejemplo, tú pones un QR sí. por cada ejemplo, donde se puedes ahí ver, pues el ejemplo, por ejemplo, aquí los Riff and Runs, y entonces tienes QR. Entonces está muy bien porque aparte de la explicación escrita, tú puedes ir y oír. Es como Ya, es un apoyo. es un apoyo y me parece estupendo eso, ¿no? Porque a veces nos quedamos en la lectura, pero en la lectura ya te lleva a tu propia imaginación y qué significa, o sea, cómo me imagino eso, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy bien la idea esa que has puesto los QR para poder identificar, ¿vale? Así que, chicos, mira, yo sinceramente te lo digo, Nuria, estoy muy orgullosa de ti, te admiro por esto que has hecho, porque me parece que era necesario decirse, como decía Patri el otro día. Y creo que es un libro que realmente va a ayudar a muchas personas. Así que si os apetece adquirirlo, pues ya sabéis dónde, como comentó Nuria, y bueno, es como introducirse a este mundo, ¿vale? Esto no significa que vas a aprender a cantar con el libro, ni vas a No. aprender a ser vocal coach con el libro, pero te introduce y lo que te despierta es esa curiosidad y me parece, bueno, grandiosa. Así que muchas gracias por estar aquí también, Nuria, y compartir este momento conmigo, compartirlo con los chicos. Y, y bueno, esta es mi primera andadura en lo que tiene que ver con los podcasts y todo esto. Deciros que lo estoy haciendo todo esto en Sol Yamil, porque bueno, tengo la cantidad de suscriptores conveniente para hacerlo, pero queremos llevarlo a Epic Formaciones, donde Epic Formaciones significa entrenamiento profesional para instructores de canto, y ahí vamos a empezar, cuando tengamos más suscriptores, empezar a subir más material que nos ayude a nosotros como cantantes y también como vocal coach. Nosotros nos dirigimos a vocal coaches, pero podemos también hacer cosas que sean interesantes para cantantes también. Así que, Nuria, estás invitada cuando te apetezca, que el tema Claro, creo que los podcasts nos va bien. sí, yo creo que bueno, yo desde luego, desde aquí, animar a todos a los que están dando clase, pero no con la formación que necesitan, pues que se formen en sitios como Epic, que además tiene la posibilidad de formarse en español, que oye, que quieras que no, esto para nosotros también, pues fue doblemente duro, ¿no? Porque nos formamos en inglés y era como doble trabajo, qué Mm, maravilla
que existan técnicas como Epic, que bueno, esa parte por lo menos te relajas, ¿no? Y la puedes escuchar en español y bueno, Sol está perfectamente preparada para eso, así que os Gracias. aconsejo que os forméis bien con ella y que Epic crezca, por favor, ya, ya, ya. Porque Sí, pues se aunque sea, están dando. ¿Cómo, cómo? aunque tenga suscriptores, aunque sea para charlar, Claro, exactamente. No, sí, bueno, paso a paso se están dando las cosas claro que y seguro. Así que bueno, muchísimas gracias, Nuria, sí. también por tu recomendación. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por estar ahí y nada, seguidnos en Epic Formaciones, seguida a Nuria en sus redes sociales que os dejaré debajo en la descripción, ¿vale? Para que también podáis saber sobre ella e ir a su web, comprar su libro, tomar clases con ella si os apetece. Así que bueno, ya está, hasta Un aquí. beso a todos. Un besito a Gracias. todos. A ti, adiós, adiós, chao, chao.